Hola, ¿cómo estás, Elliot? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este live. Y pues, antes que nada, pues agradecerte tu disposición. He estado checando, como te estaba diciendo ahorita, pues tu sitio y tu trayectoria, tu experiencia, y la verdad es que no sé ni, o sea, de verdad es que traté de resumir y pues es imposible quitarle partes porque todo es importante. Me parece muy interesante y de verdad admirable. Sobre todo que pues esta plática, esta conversación me va a ayudar muchísimo también para mí, como te decía, porque el proyecto creo que tenemos muchos puntos en común. Y obviamente con toda tu experiencia y que tú mismo eres artista, pues la verdad para mí es como que, o sea, una gran oportunidad. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Me gustaría que empezáramos por ti. Ajá. ¿Quién eres? O sea, yo sé, hay mucha información. De hecho, puse Elliot Nava en Google y wow, o sea, hay material. Me gustaría que Mucho viniera de chisme. ti. Sí, mucho chisme. Me gustaría que viniera de ti. Muy bien, pues bueno, soy artista interdisciplinario. Suelo clasificarme, catalogarme de esa manera porque en mi quehacer artístico incluyo varias disciplinas que van desde, hablando específicamente de las artes visuales, pues puedo ir desde el collage, la pintura, voy hacia el arte sonoro, hacia el video. Entonces, bueno, pues le integro muchas de estos medios, de estas herramientas en mi producción artística, y también me desarrollo como curador, gestor y promotor cultural y de proyectos artísticos, y pues también soy investigador y docente, académico. Ahí le incluyo todo referente al arte. No hay nada que no esté tal cual así en De cuestiones verdad, artísticas. multifacético. Y lo que estaba leyendo es que también estudiaste filosofía. O sea, todo empezó desde la filosofía. Sí, bueno, la filosofía llegué sin querer, la verdad. Siempre me ha interesado las cuestiones filosóficas, pero no fue mi inicial. O sea, yo estudié mi licenciatura es en Ciencias de la Comunicación, específicamente en Publicidad y Diseño Gráfico, porque a mí, pues me gusta mucho la publicidad, me gusta mucho el diseño gráfico, pero desde muy joven, ahora sí que desde muy joven, siempre estuve muy cercano a todo lo que tiene que ver con video, con música. Entonces quise agregarle a esas cuestiones, pues, elementos un tanto más comerciales, por decirlo así, ¿no? Pero desde muy joven, desde que estaba, antes de entrar a la facultad, ya desde la preparatoria estaba muy metido en cuestiones de hacer fanzines, de las bandas, de ir a tocar a distintos lugares, de ir a visitar los museos. Empezaba a hacer también ahí mis pequeños juegos con el collage, con la pintura. Entonces, bueno, pues dije, no, ya en mis 20, cuando tenía 20 años, en esa década, dije, pues, ¿para qué me hago? O sea, lo mío es el arte, las artes visuales específicamente, y me voy a dedicar a ello. Entonces, ya cuando empecé a hacer mi maestría, o sea, cuando hice mi segunda maestría, porque hice una primera maestría en comunicación audiovisual, pero lo traducía o lo llevaba hacia cuestiones artísticas. Lo que sucedió fue que en mi segunda maestría, que es una maestría que da la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP de Puebla, que tiene pues el apoyo CONACYT, en sí es una maestría que tiene el reconocimiento internacional Wow. de posgrados de calidad muy, muy interesante. Buenísima maestría, la verdad, la disfruté mucho, que Existe fue, todavía. sí, 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 todavía existe. Ya estos programas que están consolidados internacionalmente, pues CONACYT no lo suelta, aunque bueno, ahorita últimamente con todas las cuestiones que han pasado de la pérdida de apoyos desde las cuestiones del gobierno federal, hay que decirlo tal cual, pues se ve un tanto complicado. Pero este tipo de programas que ya están consolidados, pues CONACYT son muy importantes, ¿no? Darles flujo. Y ahí, bueno, en esa maestría de estética y arte, ya entré de lleno a la filosofía, ya no me pude escapar. Y pues nada, le continué con el doctorado, que es Wow. doctorado en filosofía, estudios de la Wow. cultura. Y es una manera, o sea, la filosofía es pura y después filosofía del arte, o sea, se deriva, o sea, es una Sí, cosa interesante.
Es que la filosofía puede ser filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía del arte, filosofía política, filosofía, o sea, todas las disciplinas del conocimiento humano tienen su parte filosófica, porque la parte filosófica es cuando se pregunta sobre la misma disciplina. Entonces, o sea, las matemáticas no se preguntan sobre las matemáticas, por decirlo así, sino la filosofía de las matemáticas es que se pregunta sobre las matemáticas. O cuestiones de este tipo, ¿no? Cuando digo ciencia me refiero a las ciencias exactas y a las ciencias biológicas, ¿no? A las ciencias naturales. Y bueno, porque evidentemente las ciencias sociales siempre van a tener un dejo ahí de filosofía. Entonces, por eso mismo la filosofía está inmersa en todas estas áreas de conocimiento. Ya depende de ti hacia dónde lo llevas. En mi caso, pues yo evidentemente llevo la filosofía hacia el arte, teoría del arte. No, ¿tú naciste en Monterrey, Elio? Yo nací en San Nicolás de los Garza, sí, en Monterrey. Este Monterrey está compuesto por 12 municipios. Entonces, me da bastante risa porque una anécdota que te voy a platicar de una manera muy rápida. En España me dieron un premio de adquisición de una escultura que, bueno, la compró la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, y cuando hicieron el anuncio, pues dicen, y de San Nicolás de los Garza, México. Entonces la gente se queda como, ¿dónde es ese lugar? ¿No? Entonces, pero en Monterrey. ¿No hubieran conocido qué? No, pues yo creo que han de haber pensado que vivía ya en alguna parte muy inhóspita ya de México, ¿no? Pero no, sí, Monterrey, que bueno, México tú sabes que es un país bellísimo en todas sus latitudes, y pues lo de menos, ¿no? ¿De dónde vienes de México? Pero nada, es una anécdota que me dio mucha risa, porque subí a recoger mi premio, pues yo iba muerto de la risa, porque yo digo, han de haber pensado este mexicano, ¿de dónde salió? Pues es de San Nicolás, salió de San Nicolás. San Nicolás de los Garza, ahí en la clínica 6. Es que mi mamá no alcanzó a llegar a Gine. Entonces, venían de una fiesta y llegaron justo ahí a la clínica 6. No, genial. ¿Y cuándo fue ese premio? ¿En qué año fue? Fue en el 2005, si mal no recuerdo. Sí, fue en el 2005. Yo estuve allá viviendo un rato en Madrid, y pues entré a este premio que se le llama Premio Joven de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, y no me lo esperaba, y fue muy bonito porque cuando se presentó en el Museo de América, que está ahí en la Moncloa, y cuando fui a revisar pues la museografía y todas las cuestiones, la curadora desde lejos me dijo, tú eres el mexicano, ¿verdad? Y yo dije, ay, no sé cómo entender yo esto, si racista o clasista o demás. Y yo le dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees que inmediatamente? Dios, ya sé que mi tipología, mi fenotipo, pues sí, es mexicano. Dice, no, lo que pasa es de que un español no hubiera trabajado con estos materiales. Porque trabajé con el istle, con el que nosotros le decimos mecate, lo tuve que mandar a pedir y todo para hablar sobre esta pieza, y la curadora me dice, no, es que no, un español no hubiera trabajado en esto. Entonces, como fuiste, nada más hubo 2 mexicanos y tú eres el del premio de adquisición, pues entonces me imagino que eres tú. Y yo, bueno, muy bien, ya iba a llamar a Derechos Humanos. O sea, que no te quedas con la duda, porque, no sé, a lo mejor cualquier otra persona hubiera dicho, no sé, como te quedas con la cosita de que, ¿por qué lo dijo? Pero en cambio que ella te dio la respuesta que necesitabas, y es muy legítima, porque en realidad ella también, o sea, es muy inteligente. Hay gente que no es inteligente. Por ejemplo, no sé, yo te digo, no estamos aquí para hablar de mí, pero por ejemplo, aquí en Francia, como yo estoy morena, entonces hay gente que no conoce más allá que, no sé si periferia. Entonces hay mucha gente que viene de Marruecos, y pues la gente piensa que yo soy de Marruecos. Entonces, pero gente que sí conoce, que conoce más allá, que ha viajado, pues simplemente comienzo a hablar, pues mexicana, ¿sí? Pero claro, hay gente que sí que se limita mucho, y simplemente con las diferencias, pero bueno, eso ya es otro tema. No sé si tú lo trates, no sé si entendí bien para el tema. Sí, bueno, acerca de que si lo incluyo en mi trabajo artístico.
Sí. Sí, no es precisamente esa condicionante que yo trabajo, pero una de mis líneas de investigación, porque yo me enfoco mucho en el concepto de imaginación, me enfoco Sí, mucho en el concepto de lo identitario, porque bueno, la sí, imaginación es de alguna manera esa facultad humana que nos permite configurar nuestra psique, que nos permite configurar, evidentemente, a partir de la psique, a partir del ego, pues empezamos a configurar todo el mundo en el cual nos estamos insertos, ¿no? Entonces, sí hablo de identidades, pero hablo de identidades mucho más generales. Por ejemplo, hay un conjunto de piezas que los desarrollé justo cuando tenía mis 20 años, que muchas de esas estuvieron pues que en la Bienal FEMSA, que en la Bienal de Yucatán, que en las reseñas de la plástica nuevo leonesa, etcétera, etcétera. Y todo ese momento yo trabajaba sobre lo identitario, pero acerca del eurocentrismo, de cómo nosotros nos consideramos, pues somos de la historia occidental, sin embargo, en este encuentro que hubo entre el Imperio Azteca y el Imperio Español, específicamente hablando de nuestra área geográfica, cómo toda esta cuestión del colonialismo pues se inserta en nuestro imaginario, pero viene muy aderezado desde la visión eurocéntrica, ¿no? Entonces, trabajo, esas ideas las trabajo en distintas formas, en distintas vertientes. Acabo de presentar hace una semana un performance que sí. realmente es un álbum musical, porque a mí, te digo, desde que estaba en la preparatoria, desde que estaba en la secundaria, yo creo que mi mamá se dio cuenta y me regaló una guitarra. Y Genial. bueno, pues tenía mis hermanas así de que ya no aguantaban el ruido, ni a mi mamá, pero bueno, era la forma en la que yo disfrutaba mucho el arte, ¿no? A través de la música, y desde muy joven siempre he estado en bandas, he estado haciendo música, entonces para mí la música, la veo como arte sonoro, es muy importante. Y acabo de presentar una pieza que muchos me preguntaban, bueno, ¿y eso de qué se trata? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Porque se llamaba Black Demon, se llama Black Demon, y es un EP, son 5 melodías, y cada melodía tiene un videoclip. Pero entonces ya cuando les digo, no, o sea, el Black Demon es un alter ego, o sea, soy yo que me pongo en un personaje y está hablando acerca de todo este capitalismo tardío, todo este capitalismo global en el cual ahorita nos encontramos y que de alguna manera nos está empujando a ser unas personas muy neoindividualistas, muy neonarcisistas, porque bueno, ya todo esto ya apareció anteriormente en la historia de la humanidad, estas formas de entender la individualización y demás, pero este nos está empujando a un vacío, como a un Exacto, desierto, ¿no? exacto. Social, identitario. Les digo, pues las personas hoy en día, las enfermedades más fuertes que vamos a tener en este siglo son la depresión, es el estrés, es el miedo a reconocerse a sí mismos. Entonces, por eso es el Black Demon, ¿no? Y trataba sobre esos temas. Entonces, yo sigo trabajando esos temas. Siempre cuando doy clases de arte, de historia del arte y demás, yo le digo a mis alumnos, les digo, bueno, normalmente un artista suele tener varios temas, o sea, 3, 4 temas, y los puede desarrollar a lo largo de su carrera, porque la forma en que aparece la obra de arte es múltiple. Podemos tener muchas formas en que va a aparecer esa pieza artística. Yo puedo hablar de la violencia, digamos, que no me corresponde a mí ni mucho menos, simplemente se me vino a la mente. Puedo hablar de la violencia de género, o sea, o el feminismo, pero puedo hacerlo aparecer de 1000 maneras. Entonces, Claro. toda mi vida puedo estar hablando de ese tema, y lo interesante es de que siempre van a haber formas en que la obra de arte va a aparecer, ¿no? La apariencia, la estética. El concepto puede estar ahí, la estética es la que puede cambiar, ¿no? Oye, Elliot, y por ejemplo, ahorita que decías de explicar la obra, ¿cuál es el objetivo como artista? O sea, por ejemplo, tú hiciste tu performance, ya lo quiero escuchar. ¿Qué pasa? O sea, se vende, pero bueno, esa es otra pregunta también. ¿Qué haces con eso? ¿Se vende? ¿Es comercial? Porque pues es mucho más comercial que a lo mejor una obra de una pieza de arte única.
no sé, por ejemplo, pero el hecho y también la primera pregunta, el hecho de tener que explicar, ¿es que es parte del ser artista, tener que explicar tus piezas, o lo que tú quieres es de que da y pues que la gente lo interprete como quiera? Pues normalmente no soy de estos artistas que dicen, ya, que la gente interprete lo que quiere, que creo que es muy viable, es muy funcional porque sabemos que el acto de hacer esta lectura interna acerca de lo que tú te estás confrontando, ¿no? Cuando nosotros nos paramos o percibimos, porque no necesariamente tenemos que privilegiar el sentido de la vista cuando hablamos del arte, aunque cuando hablamos de artes visuales, exactamente a eso nos estamos haciendo referencias, ¿no? Hacia la visualidad. Pero cuando estamos frente a una obra de arte, al percibirla, o sea, el acto de la percepción por sí mismo es un acto de intelectual, es un acto de inteligencia, de lectura interna, ¿no? Por eso eso es lo que es inteligencia, ¿no? La lectura interna. Entonces sí es muy interesante que la persona pues haga una interpretación de acuerdo a su campo de experiencia, de acuerdo a su intelecto. Pero sabemos hoy en día que el arte contemporáneo muchas veces o cae en la ocurrencia, o bueno, no es mi caso, aunque a veces soy muy ocurrente, pero no es así, o cae en una sobreintelectualización, ¿no? Cae en una sobreconceptualización. Entonces, muchas veces las personas pues se ayudan con una hoja de sala, con algún texto, con algún ensayo para poder comprender la pieza artística. Entonces, bueno, yo lo que sí hago es hacer un pequeño abstract, siempre presento un pequeño abstract, ¿no? De esto trato, de esto quiero hablar, y ya a partir de ahí que la persona que se está enfrentando a esa pieza artística pues lo cierre, que esa persona diga, ok, esto es lo que me dice el artista, sin embargo yo le integro de acuerdo con toda mi experiencia, de acuerdo con todas mis significaciones, le integro toda esta lectura y la enriquezco, ¿no? Entonces por ahí más o menos es como yo trabajo. Y en el caso de la música, no, está completamente descarga, gratis. Quiero abrir un perfil en Bandcamp y demás, pero no es mi interés, o sea, no es mi interés, porque también colabora con otros colectivos, por ejemplo, con Rice Krispies, que también hacemos arte sonoro, y pues anteriormente con otras bandas y demás, hemos intentado hacer eso de la venta. Una vez nos publicaron un disco y nunca recibí regalía alguna, así que pues, y eso que era de una disquera que supuestamente Suave Records se llamaba aquella disquera, pues nunca recibimos regalías, entonces no, yo no. Pero tal vez ahorita ya cambió, por ejemplo, Spotify, creo que pues si recibes mínimo por cada escuche, bueno, no sé, o bueno, sea. creo que es .001 de cada vez, que algo así, como que Oye, es muy mínimo. algo es algo. Bueno, sí. Con que ellos ganan mucho más, ya tendríamos que hablar ahí el capitalismo, cómo está, ¿no? Exacto. Y qué bien que, o sea, que demasiadas cosas, por ejemplo, cuando tú hablas del capitalismo, hay otra pregunta que también me quedé como duda, porque estábamos hablando de ti, o sea, ¿de dónde viene tanta inspiración? O sea, ¿cuándo fue como como clic que dijiste, o sea, quiero dedicarme a esto? Porque no sé, es que haces muchísimas cosas, o sea, a lo mejor fue ese momento que tu mamá te regaló la guitarra, o sea, ¿cuándo dijiste, yo quiero ser artista, quiero ser... Da la impresión cuando te escucho, Elliot, que, o sea, ni siquiera estás trabajando, o sea, te diviertes tanto, eres tanto, así como que tienes tanto que dar que no siento que es algo pesado, que te canses, o sea, y aparte que haces una cosa y luego después de eso se multiplica por miles de cosas, no sé, es lo que yo siento. Bueno, no sé, no, yo creo que es mi personalidad, la verdad, tengo una personalidad muy impulsiva, digo, si hablamos, todos tenemos defectos y aciertos, ¿no? O virtudes y defectos. Yo creo que algo que es mi virtud y que a la vez es mi defecto es que no me puedo quedar tranquilo, entonces ya mi cerebro está corriendo, mientras que estoy terminando un proyecto, está iniciando otro proyecto y estoy a la par con otro proyecto y estoy con otro proyecto. Padre. Así tengo toda mi vida. En sí, yo creo que he sido una persona muy hiperactiva, entonces De niño siempre.
Sí, desde niño. Desde Niño. niño. En sí, yo creo que a veces mi mamá se fastidia de mí porque a veces cuando la veo y demás, o las personas, yo creo que las personas, pero bueno, X, cada quien, ¿no? De repente se fastidian Saludos a porque tu mamá. voy Sí. aceleradísimo. Entonces de repente dice, compra, vaya, para dar como una visión. Sí, sí me suelo cansar, pero es tanto el amor por lo que hago. O sea, yo personalmente me encanta tanto. Por ejemplo, en automático llegué a un ritmo en el que se presentaba una exposición por semana. Y estuve así como 2 meses, llegué agotadísimo. Siempre digo, no, 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 no. Ya en este tipo de proyectos, bueno, no automático ya se concluyó en febrero de este año. Ahorita Sí. estoy con uno nuevo que se llama Transliterado y en este Transliterado es uno por mes. Porque era impresionante. O sea, yo, por ejemplo, en automático era montar, presentar 2 días, desmontar, montar el siguiente proyecto, presentar 2 días, desmontar y así. Entonces era una cosa, y no nada más era eso, o sea, mi trabajo normal, o sea, en las universidades. Ahorita, por ejemplo, también tengo aquí trabajando en las Artes Monterrey, algunos proyectos de las Artes Monterrey, algunos programas, mis propios proyectos. Entonces, pues sí, encuentro ahí, y me acabo de incluir en uno nuevo que próximamente lo voy a estar presentando, que también es un espacio de O sea, bueno, ya exposición. nos contarás después, pero de verdad Claro. es que todo es gira. Ah, caray, creo que te corté un poco. ¿Estoy? ¿Se cortó? Ay, se cortó. ¿Yo? Sí, pero ya estamos de nuevo, ya me escucho, ¿verdad? Sí, me Uh-huh. escuchas. Me da la impresión de que, bueno, de lo poco que conozco, porque pues has hecho mucho, si tienes Gracias. como que era documentado, todo lo tienes registrado, todo tienes, o sea, esa parte de investigación, es que eres como muy completo, o sea, de lo poco que conozco. Y esa parte de investigación me interesa muchísimo también, o sea, también. Y esa parte de estar siempre pensando también en el otro. Bueno, no sé siempre, pero los proyectos que he leído, si estás pensando en el otro, estás pensando en el arte en general, no nada más eres tú como artista, sino que en tu entorno, en esa región, o sea, en San Nicolás, en No, en Monterrey, Monterrey, como quiera. Es lo o sea, mismo, es lo mismo. es lo mismo, pero Sí. sí, sí siento que eres como eso es lo que yo percibo de estar escuchándote y de lo que he leído de ti. Entonces, esa parte de que tratas de activar, o sea, esas ganas que tienes, esa persona, ese niño que está en ti hiperactivo, se mueve, pero no nada más por ti, sino también por los demás. Y eso está chido. Eso Sí, está sobre chido. todo cuando mencionas la cuestión de la documentación, del registro, es muy importante, no sé, desde siempre lo he tenido en mi mente como, ok, estoy haciendo esto, pero lo hacía más que nada para mí, desde el inicio, o sea, porque desde que estaba muy chiquitillo dije, voy a agarrar esta libreta y me Ah, voy a poner a registrar todo lo que estoy haciendo. Entonces, a mí me gusta mucho la poesía y escribía mucha poesía, entonces los primeros ejercicios que yo hice fueron fanzines. Pues hacer un fanzine literario, sacarle fotocopias y empezarlo a distribuir entre mis compañeros en la escuela. Entonces yo guardé todos. La único proyecto que no guardé, porque sí lo tenía, pero eran unos cassettes y cuando me fui a vivir a España y cuando regresé ya no los encontré, fue de una banda que se llamaba Las Carnes Usadas. Pero todos los otros proyectos los tengo guardadísimos y recuperarlos, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia y demás, que bueno, que fueron unos meses que estuve ahí encerrado, recordar todo eso me inspiró para seguir más. trabajando, para seguir ejercitando todo esto de documentación. Yo siempre les recomiendo a todos que registren todo proceso, porque después ese mismo proceso te da pautas para hacer relecturas y relecturas sobre ti misma, sobre ti mismo y sobre el trabajo que has estado haciendo. Entonces, cuando relees lo que has estado trabajando, vas a comprender
cómo de alguna manera esa noción ya la tenías ahí presente, solamente se va ampliando y toca otras nociones, otros intereses que están ahí. Entonces vas articulando pensamientos que al final se compone de un mapa mental impresionante de todo tu trabajo, ¿no? Claro. Y cuando mencionas las cuestiones de trabajar para la otra persona, yo no lo veo así, o sea, sí es mi trabajo. Sí, todos tenemos el ego, ¿no? Todos tenemos nuestro ego y siempre lo vamos a tener porque es una condición de ser humano, ¿no? Entonces, ahí está nuestro ego, pero el ego también puede dialogar con otros egos, ¿no? Entonces, yo sí he trabajado últimamente, me gusta mucho trabajar hacia, no últimamente, ya estos últimos 10 Varios años, años, sí. sí, he trabajado mucho sobre la colaboración, sobre la cooperación, sobre entender qué es esta vinculación con la otra persona, sobre sus modos de pensar, sobre sus modos de visualizarse a sí misma, ¿no? Porque en la mirada del otro estás tú, entonces ahí también te puedes encontrar y eso es genial porque te encuentras de distinta manera, ¿no? Entonces eso me encanta a mí. Pero todos sus proyectos, a lo que voy es de lo que yo entiendo es eso, o sea, tus proyectos es hacia el arte y los artistas y esa búsqueda de ligar pensamientos, de ligar, de unir fuerzas para todos tus proyectos. ¿Cómo encuentras eso? O sea, por ejemplo, lo que me decías del no automático, expusiste en 10 años, tenías un lugar, o sea, yo desde acá te puedo preguntar, ¿cómo sacas tanta ayuda? Eso, la renta, todo, o sea, ¿de dónde sale ese dinero que tú puedes emplear para tus proyectos? Si se puede saber. Bueno, no automático siempre fue autogestivo. No automático yo lo inicié en el 2008, en febrero del 2008, y al cabo de un año y tantito, se integra conmigo Rolando Jacob, que en ese tiempo, bueno, pues nosotros teníamos cuestiones personales ahí, ¿no? Entonces se integra conmigo y lo que sucede es que entre los dos empezamos a gestarlo. Él se va unos años a España, igual a estudiar una maestría. Yo me fui también unos años a Puebla, aproveché también como para poner allá no automático. Y regresa, Rolando, regresa conmigo a dirigir el espacio. Entonces, bueno, después ya me quedo yo solo, ¿no? A últimas fechas. O sea, realmente no automático, aunque yo lo fundé y lo he dirigido, y lo dirigí por sus 12 años, tuvo la ayuda de Rolando y tuvo a últimos años, tuvo la ayuda de Beto Díaz también. Entonces éramos como 3 directores y además habían otras personas ahí que nos ayudaban, como Paco Benítez, que era el curador, estaba Daniel Martínez, que era del equipo de montaje, estaba Carlos Lara, que también ayudaba en montaje, Angélica Piedrahíta con el registro audiovisual. Entonces, realmente éramos un equipo y ahí está muy bonito porque con lo que mencionas, la colaboración, entonces la colaboración enriquece tanto los proyectos, pero pues bueno, siempre la visión ahí estuvo mía, ¿no? Por eso mismo dirigía cómo se comportaba el espacio y demás, y justo le dio esa pauta, o sea, yo considero en automático como una pieza artística, en sí es parte de mi investigación doctoral, cómo deja, en este caso, catalogado como espacio independiente de arte, se muta y se transforma en una pieza artística, ¿no? Entonces es una pieza colaborativa, es una pieza performática, es una pieza cooperativa, es una pieza en donde se lleva a cabo un acto artístico per se, ahí mismo lo contiene, pero la misma noción de relación entre las personas lo vuelve una pieza performática en el contenedor. Entonces, ahí más o menos hago estos juegos teóricos, ideológicos, que he estado trabajando mucho, por eso es una tesis doctoral, o sea, me lleva mucha información, me lleva mucha investigación y estar tratando de conectar todos estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues No Automático cumple sus objetivos, y sus objetivos justos eran esos, hacer circular el trabajo de los artistas de la región, sobre todo del noreste de la República, y pues eso implica tener mucho diálogo, tener mucho acercamiento a cada uno de los artistas. Ahora bien,
no significa que tú tengas que pues estar de acuerdo con todas las posturas de los artistas, pero eso es lo que se vuelve bonito, entender, tratar de comprender la visión de cada uno de los artistas, tratar de gestar el mejor proyecto posible, a mí me enriquecía mucho, ¿no? Entonces me daba pauta a seguir trabajando. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, tú ya tienes una red de artistas o una red de contactos, vas conociendo, también te permite el hecho de que seas maestro, tener contacto con artistas emergentes, o sea, ¿cómo va? Eres tú, porque tú también eres curador, entonces tu curaduría también se empleaba en automático, decir, esta persona, o sea, ¿en qué se basa tu selección de artistas? Pues hubo varias formas. Una era yo mismo acercándome a cada uno de los artistas. A mí me gusta trabajar con cualquier generación, o sea, conozco generaciones que son 2 décadas mayores que yo, o sea, yo ahorita tengo 40 años, entonces, bueno. No parece, no parece. Bueno, pero los tengo. Así que los disfruto mucho, los disfruto yo mucho. tengo 44, ahí te va. Bueno, pues estamos igual, o sea, realmente no parece ese cuento. Pero bueno, ya dejémonos aquí nuestra vanidad un rato. Se vale, se vale. Entonces he trabajado con artistas desde ya consolidados hasta artistas emergentes, ¿no? Entonces, normalmente los artistas emergentes los voy conociendo igual en las universidades, los voy conociendo que van a los mismos espacios que yo he trabajado o de donde he colaborado, ¿no? Muchos, la verdad, llegan tal cual así, este es mi portafolio, lo puedes revisar, o me mandan a mi correo, ¿no? Me mandan sus portafolios y así voy viendo, ¿no? Cuando es un tema que es que yo no puedo decir que está bien o que está mal un trabajo artístico, eso no es adecuado, ¿no? Eso no me corresponde a mí, no es mi función. Entonces, pero cuando yo veo un tema en el cual, porque pues es un dar y dar, ¿no? Es un ganar y ganar, por decirlo así, ¿no? O sea, un tema que a mí me interesa de X artista, pues yo me acerco al artista y empiezo un diálogo. Y así es como normalmente gesto mis trabajos de curaduría, de comprender desde el concepto de la investigación que tiene el artista, su estética, hasta sus cuestiones personales, ¿no? Entonces, así he hecho grandes amigos y que siguen conmigo. Así también he hecho grandes enemigos y que también está genial porque es que no... Es parte del juego, ¿no? O sea, tratar de caerle bien a todos es una tontería y luego más en este tipo de situaciones, ¿no? Y algo que me parece súper importante, interesante, es esa énfasis en la difusión de proyectos artísticos. Creo, no sé, porque te digo, o sea, bueno, ahora soy mexicana, nací en Monterrey, pero vivo en París y nunca he trabajado en el sector artístico. No sé, me imagino que es difícil encontrar espacios de arte artísticos, el apoyo del artista. Entonces, ahí es donde viene eso que yo te decía, que pues estás como quiera pues abriéndote, o sea, esas ganas de hacer cosas también la abres, esas oportunidades a otras personas y específicamente a artistas, porque creo entender que en Monterrey, o sea, no es tan fácil, o me equivoco, y que a lo mejor parte de tus proyectos están abriendo puertas donde no forzosamente hay. Sí, pues mira, es que... vaya, hilvanando con la pregunta que me hiciste anteriormente, que no llegué a terminar a contestarla, no, pues yo al inicio yo pagaba la renta del espacio. Entonces pagaba la renta del espacio, el mantenimiento, los servicios, y así estuve, y lo sigo haciendo. O sea, sigo pagando yo la renta del espacio, de los servicios y demás. Y al artista, pues le decía, ¿sabes qué? O sea, yo ya te estoy apoyando con el espacio, te estoy apoyando con el servicio. Le digo, bueno, pues nada, tú tendrás que producir tus piezas. Yo no te puedo dar dinero para producción porque ya estoy cumpliendo todo esto, ¿no? Entonces, así es como funcionaba, de una manera autogestiva.
que el artista mismo tenía que autoproducirse, ¿no? Y nosotros mismos, o yo mismo, pues soltaba algo de dinero. En su momento Rolando también, en su momento Beto también Wow, soltó algo de dinero y entre nosotros, ¿no? wow. Y cuando dices sobre estas cuestiones, desgraciadamente el aparato, aunque de repente ya este concepto está un tanto obsoleto, o el ecosistema, pues bueno, no, es que ecosistema tiene que ver con Tema. personas y todo. Hablemos nada más de cuestiones de espacios de Okay. contenedores, ¿no? Entonces, el aparato aquí en Monterrey va de los grandes museos a las galerías y luego, ¡pum!, hay como un desierto. Entonces tenemos, por ejemplo, un gran museo, bueno, antes del 2000 teníamos dos grandes museos, que era el Museo Marco y el Museo Monterrey. Desgraciadamente, a principios del siglo XXI, de este siglo, Museo Monterrey cierra porque FEMSA consideró que ya no era necesario, grave error de FEMSA, y se quedó ahí el Centro de las Artes. Pero entonces tenemos un gran museo, que es el Museo Marco de Arte Contemporáneo, que es un recinto pues ya fuerte a nivel internacional, etcétera. Pero pues los artistas jóvenes, evidentemente, acercarse a él de primera instancia es muy difícil. Claro, Entonces luego tenemos otro que es Conarte, los espacios de Conarte, que es el Centro de las Artes y demás. Pues igual, son espacios que no llegas inmediatamente recién salida de la universidad, ¿no? Y luego tenemos las mismas universidades que tienen sus espacios, pero pues, ¿cuántos alumnos salen cada semestre? Bueno, aquí nada más tenemos dos carreras, dos licenciaturas en artes visuales específicamente, la Facultad de Artes Visuales de la Autónoma de Nuevo León y la Facultad en Artes de la UDEM. Entonces, bueno, digamos, ¿cuántos salen cada semestre? ¿Te gustan qué? ¿Unos 30 personas? Entonces, esas 30 personas, ¿dónde tienen cabida para claro, estar mostrando su trabajo, ¿no? Entonces, ahí claro. es donde entran los espacios, normalmente los espacios independientes, porque claro, las galerías tienen su agenda, porque pues las galerías están enfocadas en el mercado del arte, y lo que Claro, les interesa a las galerías pues es vender, o sea, claro. esa es la intención, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen todas estas posibilidades simbólicas, toda esta fuerza que tienen los espacios independientes de arte, los espacios alternativos, porque ahí es donde van de alguna manera, a presentar todo este arte emergente y les van a dar las primeras experiencias a los Claro. artistas jóvenes. Es ahí donde van a decir, órale, tengo que poner atención en esto otro, va a venir un curador, una curadora y me va a estar diciendo esto otro, va a venir el de montaje y me va a estar diciendo esto otro. Entonces, ahí es donde empiezan a agarrar experiencia y eso es algo que a mí me gustaba mucho hacer en automático, eso es algo que hago ahorita en Transliterado, que es de alguna manera decirles a los más jóvenes, mira, más o menos va a suceder esto a lo largo de tu carrera, ¿no? Vas a tener que empezar a armarte, porque a partir de ahí es donde tú te vas a defender, y no de defender de mala forma, sino vas a ir armando, vas a hacer tablas, como dicen por ahí, ¿no? Vas a tener tu experiencia para que tú puedas presentar ya de una manera cada vez más profesional tu trabajo. Claro. Tomando en cuenta qué significará eso de la profesionalización, ¿no? Porque también ahí Para hay ti, otros teóricos que... qué significa la profesión? O sea, es porque también es una pregunta que me hago yo. O sea, el ser artista es una profesión como cualquier otra. No sé qué es lo que opinas tú. Pues que ya está bien, está difícil no difícil, sino tiene muchas aristas, ¿no? Ahorita justo venía leyendo un libro, o sea, en el transporte, en el taxi, venía leyendo un libro y me encantó porque está hablando sobre, bueno, nada que ver, pero se llama Globalización, es la nueva Edad Media, es de Joseba Gabilondo, que ya lo estoy terminando. Me encanta el libro, pero habla sobre el capitalismo, ¿no? Que nos dice cómo el capitalismo nos está enseñando, o ya nos enseñó, mejor dicho, o sea, hablamos en pasado, en pretérito, que nos enseña esto de la profesionalización, ¿no? De los pasos que tú debes de seguir para poder insertarte en Claro. ese circuito de mercado, de venta, de todo eso, ¿no? Entonces, pues profesionalizar, para contestar esa pregunta es entender tu carrera o tu quehacer
ya en un ambiente en donde hay muchos peleando casi el mismo puesto que tú. Qué feo se escucha esto porque parece la ley de la selva, desgraciadamente, La pero hay realidad. muchas personas ahí que están ahí, ¿no? Entonces, tu profesionalización te va a llevar a eso, a encontrar tu lugar en ello, ¿no? Y tratar de competir. Otra palabra horrible, ahí, competir, o sea, estás compitiendo Pero con está la gente. totalmente ligado al capitalismo, eso que estás diciendo. Sí, exactamente. Entonces, por eso ahora, la otra vez, bueno, me invitaron a el PAC, el Patronato de Arte Contemporáneo, me acuerdo mucho, hizo un nodos ahí en el Museo Amparo, y justo o sea, el primero que agarró el micrófono me lo aventaron a mí, y pues yo empecé a decir varias cosas, y una de esas fue profesionalización, y de ahí como todos los que siguieron empezaron como, no, pero profesionalizarnos, ta, ta, ta. Y me gustó mucho algunos comentarios, sobre todo que decían, bueno, probable lo que necesitemos ahorita es desprofesionalizarnos, ¿no? Romper esas dinámicas y tratar de encontrar nuevas dinámicas que sean mucho más inclusivas, que sean mucho más, no perder esta parte humanitaria, del humanismo, darle la vuelta a este capitalismo tan agresivo que todavía tenemos y que es algo muy bonito, porque yo te estoy hablando que en septiembre del año pasado fue cuando hice esta participación en el Nodos, y mira todo lo que sucedió con la pandemia, que de alguna manera nos ha estado reestructurando. Claro. Quienes hemos logrado a lo mejor aprender ciertas nociones de lo que ha estado sucediendo en la sociedad socioeconómicamente hablando, nos vamos a dar cuenta que es cierto que el sistema neoliberal capitalista pues ya está un tanto agotado, ¿no? Que a lo mejor tendríamos que buscar otras formas. Creo que no lo vamos a lograr, porque con esta reactivación que yo he estado viendo es que pues nada cambió, o sea, sigue el Pues, mismo, ¿no? fíjate que sí, exacto. O sea, hablando de esa a lo mejor posible nueva era, que a lo mejor fantaseamos algo utópico, de creer que a lo mejor todo lo que no funcionaba antes, que se está viendo ahorita, o sea, que es evidente que no, nunca ha funcionado, que antes hacíamos como que sí, pero no, y que ahorita a lo mejor podemos encontrar nuevas formas, porque no nos queda de otra. No sé, no sé. Yo te digo que aquí cuando estuvimos confinados, que salimos de confinamiento, la gente fue a correr a Zara a comprar cosas o Ikea llenísimo, o sea, cosas así que tú dices, no, todavía no sé qué tenga que pasar para que esto se despierte, pero Y luego Sara, que es así el fast fashion más no, criminal que no, existe, yo o sea, digo, es como... ¿para qué vas a hacer fila al Zara si te vas a volver a encerrar en tu casa? O sea, o sea, ¿cómo? O reevaluarnos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no a todo, o sea, que tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque pareciese que el modelo socioeconómico algo nos está diciendo. No únicamente hablemos desde el socioeconómico, vamos a hablarnos desde lo interior, desde el individuo, desde la configuración psíquica, no del individuo, parece que no va por ahí. Y bueno, ahí está. Hay que seguir reflexionando sobre eso, ¿no? La verdad, sí, la verdad, sí. Y no sé si nos quieras hablar un poquito más sobre el transliterado, que tiene que Ajá. ver pues, como una continuación del no automático. Más o menos. Oh, a ver, Bueno, explícame mejor. es que sí, o sea, no automático se decidió cerrarlo porque ya se había cumplido ciertos objetivos de no automático. Es que fueron 12 años de no automático. En sí creo que ha sido uno de los espacios más longevos que ha tenido Monterrey de estas características. Sigue siendo. Bueno, va a estar ahí un tanto difícil aguantar 12 años porque es mucha chamba, pero se cumplieron ciertos objetivos, sucedieron muchas cosas alrededor de No Automático, algunas son personales, que evidentemente me las guardo porque pertenecen a mi persona, y las cuestiones ya colectivas y sociales, pues sí se cumplieron sus objetivos, estoy satisfecho con lo que se logró con Automático. Entonces, bueno, saco o gesto este nuevo proyecto, pero a diferencia de No Automático, es que en No Automático, te digo, era vertiginoso. Se ponía una exposición, se hacía una hoja de sala, se presentaba, si acaso un fin de semana y luego otro fin de semana y se acabó, se desmontaba, se hacía otra y tal, y así. No era algo súper vertiginoso. Acá con Transliterado dije, bueno, espérate, pero a No Automático le faltó más educación,
sobre arte. O sea, últimos años sí se hicieron seminarios, sí se hicieron talleres, pero bueno, le dije, ok, bueno, entonces yo quiero que Transliterado se convierta más en una editorial independiente, que soporte a los proyectos artísticos. Entonces lo que va a hacer Transliterado, por eso mismo se llama así Transliterado, y en su versión corta es trans, que ahorita te voy a contar unas anécdotas, pero la onda de Transliterado, o sea, el acto de transliterar algo es tener un texto, entonces tú lo lees, lo transcribes, pero haces apuntes sobre lo que vas transcribiendo. Entonces eso es hacer una transliteración. Entonces lo que estoy haciendo es entender el trabajo del artista, hacer un ensayo sobre el trabajo del artista y mantener un documento escrito. Entonces, bueno, No Automático no hacía teoría o no trataba de hacer teoría, No Automático no trataba de hacer historiografía, No Automático no trataba de publicar. Entonces lo que va a ser Transliterado es que cada año los proyectos que se presenten cada mes, ahora ya me voy más despacio, cada mes que se presenten los proyectos se va a hacer un pequeño ensayo de 5 cuartillas y después se va a publicar un libro. Entonces, Transliterado lo que tiene diferente a No Automático es que tiene esta parte de la editorial independiente. En sí, el Patronato de Arte Contemporáneo me dio una beca, ya voy a publicar mi libro, en noviembre va a salir, que justo se llama así, Entre lo instituyente y lo instituido, Espacios Independientes de Arte en Monterrey, que es mi tesis de maestría, que pues tuvo una mención honorífica. Se la presenté al Patronato de Arte Contemporáneo, les encantó, me dieron el apoyo para poder publicarlo y Transliterado también soltó algo de dinero ahí para poder publicarlo. Entonces, ese va a ser el primer número. Entonces, ya voy a empezar en octubre con Transliterado, voy a presentar el trabajo de Atenas Orozco, una artista aquí de la ciudad muy, muy buena, con una propuesta muy interesante. Entonces, bueno, voy a presentar su trabajo, voy a hablar sobre ese trabajo. Luego viene Angélica Piedrahita, otra artista genial, que ella también va a tratar sobre tu trabajo. Viene Deadline. Entonces ya está empezando la agenda, ¿no? Pero cada exposición va a tener su pequeño ensayo y al cabo de un año se va a presentar un libro, ¿no? Wow. Y entonces, pues eso es Transliterado. Y la anécdota que te iba a decir es de que el espacio se llama Trans. Pero entonces varias personas, varios chicas y chicos trans, pues me empezaban a contactar y me preguntaban que si acaso ahí era un nuevo lugar donde podían tratar los temas de lo transgénero, ¿no? Esta situación. Y le digo, no, o sea, el tema trans es un término, me encantaría poder ayudar en esos aspectos, pero soy un ignorante en esos temas y yo pues no voy a poder hablar de cosas que desconozco, como por ejemplo cuestiones del feminismo, demás, pues es que no me corresponde a mí, yo no Creo que conozco, ¿no? Ya haces bastante como para poder, no puedes así como que no se puede hacer monedita de oro por todos lados, pero yo digo que me pareció súper interesante también, la editorial independiente, el despacho de consultoría, wow. Ajá. Eso sí lo hacía en automático. Eso sí lo hacía. Y suelo hacerlo, o sea, que van los artistas y me dicen, oye, ¿me das una cita? ¿Cuánto te doy? O de mal, no, espérate. La verdad es que cuando encuentro una hora y media, si te puedo echar la mano, ven. Y me pongo a platicar, o sea, me empiezan a preguntar. Sigo haciendo consultoría porque no nada más es desde Transliterado o lo que fue en automático, o sea, yo también a veces a mí me dicen como Eliud Nava, ¿no? Entonces yo a veces me siento como avatares, ¿no? O sea, hay veces que soy Eliud Nava porque me contrataron como Eliud Nava, ¿no? O se acercaron a Transliterado, bueno, entonces ahí soy Transliterado, ¿no? Entonces, sí hago consultoría para pues, exposiciones y en distintas plataformas, ¿no? Entonces, eso también pertenece a Transliterado. Y esto parte de tu experiencia, es la parte de experiencia que puedes compartir a esas generaciones, a esos artistas que se acercan a ti. Y de esa experiencia que también tienes sobre la estética, la filosofía, o sea, está lleno de como de facetas en la historia, de lo que decías, pues la crítica también del arte mismo, todo eso como que todas esas facetas que son súper interesantes y que te puedes, o sea, es lo que siento, como que te puedes amoldear a todo tipo de circunstancias o necesidades del artista, también basado en tu experiencia. Y de esa experiencia quería preguntarte,
Ajá. ¿Cuáles son los frenos ahorita que ves que, o sea, o que siempre ha habido para el artista y que ahorita todavía más con la situación del COVID? O sea, Las políticas públicas. Las políticas públicas, desgraciadamente, quienes las gestan no comprenden qué es lo que realmente se está necesitando. Yo lo he visto a lo largo de mi carrera y este asunto de las políticas culturales, o sea, la política cultural, en donde se integra el arte, evidentemente la cultura, es que eso siempre lo voy a repetir y en cada entrevista lo voy a repetir y lo voy a repetir, es que el arte y la cultura son los primeros ámbitos a los que se les debe de apoyar y se les debe dar el recurso, porque cuando tú tienes una sociedad sana, tú tienes una sociedad sana a través de la cultura. Sí te digo, pues mi especialidad es en estudios culturales y la cultura es todo, o sea, va desde la política, la economía, la filosofía, el arte, por eso son la cultura, que conlleva la cultura, ¿no? Entonces, la manifestación cultural, ya hablando específicamente desde el objeto cultural, o sea, el libro, la música, la pintura, la danza folclórica, la poesía, etcétera, o sea, todos los objetos culturales, si tú enriqueces eso, el ser humano, el individuo en su sociedad, va a estar ahí presente, va a reconocerse en esos objetos culturales, va a tener conciencia sobre los mismos, va a reflexionar y va a llevar a cuestionarse no únicamente él mismo, sino a sus gobernantes, al otro que está al lado. Entonces empieza a generarse, pues ahí se vuelve sano. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? todo Lo lo primero que contrario. hacen es quitarle dinero al Claro. arte y la cultura, ¿no? Es lo primero que hacen. O si no, hacen este tipo de proyectos gigantísimos, enormes, como que de repente dices, espérate, ¿de qué estás hablando? Por ejemplo, este que sacó la cuarta T con el bosque de Chapultepec. Es que yo estoy completamente en desacuerdo, perdón, porque son 8,000 millones de pesos ahí invertidos otra vez el centralismo, o sea, en el centro de la capital del país, que aparte está en el centro del país, en un gobierno centralista, es como, espérate. Para empezar, en la periferia de la Ciudad de México, no todos pueden ir al bosque de Chapultepec. Es mentira. Y luego, hay muchos millones de mexicanos que ni siquiera van a viajar una vez en su vida a la capital del país. ¿En qué se van a beneficiar esas personas de tu proyecto? ¿Me explicó? Entonces son cosas como, ¿en serio vas a gastar esa cantidad de dinero en eso? En vez de pensar en un sistema de varios polos. Oye, bueno, tanto dinero para consolidar Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Mérida, Puebla, Mexicali. O sea, tenemos muchos polos en el país. Entonces, eso es lo que voy. No, no me voy a poner aquí a pelear sobre, No, sobre Bosque de la verdad Chapultepec. es que o sea, te estoy escuchando y estoy aprendiendo y tienes toda la razón. O sea, Sí, es. tú, obviamente, tus estudios y tu experiencia se basa en la cultura, el arte, pero yo me podría ir también a la educación. O sea, en un país Sí. como México, obviamente sí tiene sus intereses de no apoyar a la educación, Es lo porque que más. o sea, Perdón sí, que te sí. interrumpa, pero es que quiero subrayar eso que acabas de decir. Tengo, ¿qué serán? Casi 20 años o sea, educando. No soy perfecto, evidentemente hay personas que me odian como maestro y genial, tampoco estoy ahí para caerles bien a los alumnos. Pero mi punto es, yo creo que la herramienta fundamental es la educación. Es la educación, y estoy ahí. También vengo de una familia de educadores, o sea, mi mamá, mis hermanas también son maestras, entonces pues ahí está inserto en mí, ¿no? Educar. Y es verdad, porque una persona educada, o bueno, no educada, sino que le nace las ganas de aprender, en el interés que tenga, porque desgraciadamente nuestros modelos pedagógicos de repente son modelos muy positivistas, así de que, todos tienen que aprender lo mismo. Espérate, tienes que comprender cómo Claro. está configurado ese individuo.
y a través de ahí, ¿qué es lo que le va a llamar, no? Pero bueno, total, el punto, a través de la educación vas a tener una sociedad en donde va a cuestionarse todo y va a decir, oye, espérate, esto, el otro, pero ¿por qué? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y yo creo que eso también es un punto clave de la falta de apoyo del gobierno, principalmente en la educación y por ende en la cultura, porque son medios en los cuales haces reflexionar a la sociedad, a la sociedad la unes gracias a la educación, le quita la ignorancia y la cultura, que es un patrimonio, o sea, de cultura de la sociedad, la unes también, no la separas. Y eso, pues, no sé si les convenga o no a un tipo de gobierno donde se maneja, pues, la corrupción y, pues, a ningún gobierno. Bueno, voy a poner ahí ciertas limitaciones porque entonces serían discusiones muy, muy extensas, ¿no? Dirían los políticos que de qué estás hablando, ¿no? Pues no, pues no. Desgraciadamente, de repente, ninguno de los dos sistemas son viables, ni, bueno, el socialismo ya que está casi extinto, seamos sinceros, o sea, no existe en sí ya socialismo. No sé por qué siguen con eso. El comunismo, sí, también. Sí, bueno, el comunismo nunca se ha aplicado, no sé por qué de repente ahí están gritando que México lo quieren transformar en comunista. Espérate. Ni siquiera existe el comunismo, número uno. Y el socialismo ya está extinto. Ya, no existe. Entonces, bueno, más allá de eso, bueno, pues evidentemente una sociedad ignorante es mucho más agradable a cualquiera. No únicamente a los gobiernos, ¿no? Es porque se puede... pero ya son utopías muy fuertes que ahorita rompería el iPad y el teléfono y estaría... No. Claro, sí es parte de la problemática, sobre todo de esa falta de solidaridad de parte del gobierno a distribuir correctamente pues el dinero de la sociedad, de los impuestos, de todo lo que lo genera organizar un dinero correctamente para que la sociedad pueda estar equilibrada. Pues ni siquiera tener para comer. ¿Cuántos porcentajes de la pobreza en México? 55%. En pobreza, sí. El 50% de los mexicanos viven en condición de pobreza y de ese 50%, bueno, el 20% vive en extrema pobreza. Personas que no tienen ni siquiera $1 al día para poder sobrevivir. Y luego, ok, tampoco nosotros nos vamos a poner acá de golpes de pecho y demás, pero seamos sinceros, o sea, $1 te lo gastas en nada, en unas papitas feas ahí, y el 20% de los mexicanos viven en esa situación. Entonces es wow, ¿no? Y eso tú lo ves reflejado también en un poco de la precariedad, puede ser como una generalidad en el artista mexicano. Desgraciadamente el artista mexicano sufre, es que no es únicamente una condicionante o una característica de México. Esto es ya una situación global, porque el sistema capitalista global o el capitalismo tardío en el cual nos encontramos ha sumergido y ahora sí a todas las sociedades en eso. Diríamos, oye, sociedades como Corea del Norte, no, también están ahí, aunque son sociedades dictatoriales o demás, también están ahí en ese capitalismo tardío, ¿no? Entonces, la precariedad en el caso del artista, pues es que como estamos tan insertos en este deseo, o sea, estamos en esta configuración capitalista de consumo, deseo, identidad individual, entonces es como que todos, el deseo capitalista está ahí, o sea, quiero, entonces a los artistas se les enseña este modelo en las escuelas de que tienes que ser el Gabriel Orozco, y mira lo que está haciendo, tienes que ser el Abraham Cruz Villegas, o vámonos a la situación internacional, tienes que ser el Anish Kapoor, el Damien Hirst, tienes que ser el Takashi Murakami, y el artista cree en su mente de que eso tengo que ser, eso tengo que ser. Oye, entonces, no, tú no tienes que ser eso. O sea, a lo mejor lo que tienes que ser es no ser eso. Entonces, pues se precariza porque romantizan y luego está el otro lado de no, yo soy un artista que va a vivir de... No, tampoco. Es que te digo, son unas aristas y unos bemoles ahí impresionantes. Cada uno nos avienta una discusión por sí misma que son horas y horas para estar hablando de eso, ¿no? Y que desgraciadamente en una hora no nos da tiempo. No, yo entiendo. Es como pero sí.
muy relativo, ¿no? Mm, También es demasiado, o sea, también es la complejidad de la profesión del artista, también es eso, que es muy relativa. No sí, es, no es como y, los godines, por ejemplo, el godines, o sea, el capitalismo, ese sí es el ejemplo, el godines típico, para mí es el godines, pero creo que el artista, lo que yo capto, es que el artista, pues, o sea, ser libre y en sus procesos de creación y todo, pues es el precio que tiene que pagar también, porque no es compatible con esa vida godines o con ese capitalismo que nos y, yo, rige. y ahorita que acabas de decir algo de libre, me traigo a Marx. Digo, bueno, no es que yo sea marxista, y da igual si lo soy o no, da igual, pero hay unos textos muy interesantes de Marx donde dice, ¿no? El trabajo libre creador del artista. O sea, se supone que todos, no únicamente el del artista, o sea, el trabajo debe ser libre. Y desgraciadamente, ahorita en el sistema en el que estamos es un trabajo enajenado. O sea, trabajamos pensando en qué es lo que voy a ganar con mi trabajo. Y el artista está enajenado. Muchas veces quisiera hacer una pieza artística, o sea, el artista, y resulta que dice, se me hace que no la voy a hacer porque, y luego, y si no la vendo, mejor hago esto que sí vendo, ¿no? Entonces, se enajena y empieza, ya no es un trabajo libre creador, diría Marx en este caso, ¿no? Es un trabajo enajenado. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Y luego a mí, por ejemplo, ya como para ir cerrando este tema, a mí una vez me criticaron, me criticó una persona que me dice, es que estás extendiendo la precarización del artista con todas estas ideas desde no automático específicamente, de la autogestión y demás. Le digo, bueno, es que tú estás viendo el término de precarización desde el sistema económico. Entonces, claro, si lo estás viendo desde el modelo capitalista, pues entonces hablaremos de precarización, ¿no? Pero si tratamos de darle una contrapartida a esto, ¿qué es entonces la precarización, no? Entonces ahí ya tendríamos que ponernos a discutir, pues eso, ¿no? Y es Entonces, parte de tus consejos en tu consulta, diría, para los artistas. Eso es parte de... pues mira, ya no sé ni siquiera a veces que doy consejos, porque claro, yo le digo al artista, necesitas comer, necesitas vivir, necesitas, entonces, bueno, trata de encontrar un punto medio. Siempre soy así, o sea, bueno, tenemos todos estos pros y tenemos todas estas contras, y analízalos tú y trata de encontrar tu punto medio, donde tú te sientas a gusto, pero sé consciente de cuál es tu postura dentro de este ecosistema, ¿no? ¿Qué vas a entregar tú o qué te vas a entregar a ti mismo? Porque luego a veces estamos muy condicionados a que le tengo que hacer algo para y por, y a lo mejor lo que tengo que hacer es para uno mismo, por uno mismo, sin llegar a ser una egolatría, un egocentrismo, egoísmo total, ¿no? Entonces, creo que más o menos es lo que yo termino aconsejándoles a los artistas. Me encanta, muchas gracias. No sé si tengas algún otro punto que dar. Ya llegamos a una hora y te agradezco muchísimo. Súper interesante. Gracias. Todos los proyectos, tienes muchísimos y te deseo muy buena continuación para los libros. Cada año un libro, wow. De verdad me Bueno, encantó. de Me encantó. 500, del tiraje de 500. Tampoco creas tú que acá voy a llegar a todas las Gandhis. Hay que limitarse. Igual es un proyecto que puede llegar, o sea, hay mucho más. Sí, pues nada, la verdad me encanta dialogar de estas Gracias. formas, en todo momento, cuando gustes tú de nuevo, cuando gusten otras Gracias. personas, estoy ahí desde mi experiencia, me encanta escuchar también a las otras personas, siempre hay algo nuevo que aprender, me encanta estar aprendiendo, creo que cuando deje de aprender es que ya voy a estar muerto. O ya voy a estar en otro estado, ¿no? O estaré pensando en otros estados. Pero bueno, no hablemos de la metafísica. Muchas gracias, te agradezco. No tengo nada que agregar, nada más que, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. Acepto todo tipo de comentarios. Muchas veces dicen cosas bien feas y además los aguanto. Me sale una lagrimita por ahí, pero los aguanto. Muchas Y gracias por esa pues, abertura. y Muchas gracias por tu gracias. disponibilidad, por la abertura, por esa experiencia que compartes y pues los proyectos súper interesantes que siguen, que siguen. Muy bien, pues seguiremos ahí y seguiremos en contacto y de nuevo, gracias.
Chao, gracias, bye bye. Hasta luego.